Hola, ¿qué tal? Vamos a retomar el tema 1 del libro de primero de bachillerato de filosofía. Y empezamos por el saber mítico al saber filosófico. Imaginaros en Grecia, hace unos 3000 años, sucedían acontecimientos, sucedían fenómenos atmosféricos, sucedían todo tipo de epidemias, volcanes. ¿Qué pasaba? Que amenazaban a la existencia individual de la persona, del hombre y de la mujer. Entonces, ellos lo que trataban era de explicar eso. Entonces, lo explicaban de dos formas. Por una parte, por el ámbito divino, trasladando los griegos a la idea divinidad, dioses inmortales, y por otro lado, a una parte del ámbito natural, de la naturaleza. Entonces, habría una fuerza superior a la cual condicionaban a los seres humanos. Y por otra parte, una fuerza caótica que destruía lo que tenía a su alrededor. Y por otro lado, la fuerza de los dioses, la fuerza sagrada. Entonces, a partir de eso, el hombre, la persona, concibe la realidad como un ámbito de destino de los hombres, como un ámbito en el cual los dioses expresaban su voluntad y los hombres cumplían la voluntad de los dioses. Empezaron a aparecer mitos, narraciones, que nos dicen o nos trasladan un saber irracional, porque el mito no cuenta lo que sucede, sino lo que se cree o lo que no se cree. Y el mito está basado también en una tradición porque las personas venimos unos detrás de otros. También es normativo, el mito es normativo, porque traslada a los demás un conjunto de valores, de normas, que deben regir la comunidad en la que se desarrolla esa sociedad, con la tradición como elemento fundamental, de tal forma que se emplee como una especie de liturgia o de ritos consecutivos que nos tienden a dar una mayor seguridad en nosotros. Y a la vez legitima el orden social vigente. También a veces hace lo contrario, deslegitima al orden social. De ahí que haya cambios sociales. Y por otro lado le da existencia a los seres humanos para tener una relación con nosotros y con los demás, con los dioses y con los demás. Luego tenemos la concepción filosófica de la realidad y nos dice, la filosofía griega va a estar tendiendo a decirnos que los seres autónomos no influyen unos sobre otros. ¿Sí? Para un griego, alguna cosa está ordenada porque hay algo en ella que está por encima o por debajo de ella. A la naturaleza le va a llamar el conjunto eterno o universo. También permanece porque está la ley, que rige el proceso de producción y destrucción, de nacimiento y de muerte. La ley va a regir los distintos ciclos que se siguen a través de la observación del mundo. Es decir, el hombre observa el mundo y ve que se producen determinados acontecimientos. Esos acontecimientos les lleva a considerar el concepto de ciclo, de recurrencia, ¿no? Todo se produce, primavera, verano, etcétera, ¿no? Entonces, pues se pueden establecer determinadas leyes que rigen este proceso de producción o destrucción. Pero hay algo que queda, hay algo que permanece. Y esto que permanece en sí mismo le vamos a llamar esencia, ¿eh? Que es un conjunto de trazos propios de un tipo de cosa. Es lo que permanece, la esencia, ¿no? Y permanece el individuo a través de sus transformaciones. Bien. Por lo tanto, la concepción que tenían los antiguos griegos se presentan como un saber con una serie de características. Por un lado, racional, ¿eh? Aportando la razón, basado en un saber histórico, y a través de la argumentación, que ha de ser coherente, ha de tener una lógica, ¿no? Racional,
aportándonos razones basado en un saber histórico y que tenga una lógica, una coherencia. Un segundo punto, universal, porque reflexiona sobre lo que nos rodea, sobre todo lo que nos rodea, intentando comprender ese universo que nos rodea. Y también es radical y última, intenta explicarnos la última razón de por qué pasa lo que pasa. A la vez es profana, porque no trata de dioses, no trata de religión, y a la vez es normativa, porque trata de explicarnos cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos con los demás. Una parte de ella, que es la ética, tratará profundamente estos aspectos. La filosofía, nos decimos, no es ciencia porque la base del conocimiento científico, la coherencia lógica, la observación científica son objetos de todas las ciencias científicas. Pero el fundamento de la filosofía no es la observación, el ver fuera, ni la experimentación, como emplean las otras ciencias, que por cierto lo vimos en el vídeo anterior, en el vídeo de las ciencias de conocimiento científico. La filosofía tiene un amplio espectro, o sea, lo que trata ella de barrer, el amplio espectro que trata de barrer ella, es a través de la experiencia humana, desde la observación del mundo natural, pasando por la mística, por la belleza, etc. Entonces lo que nos trata es de dar una visión global, sistemática, de nuestra realidad. ¿Utilizando qué? Los saberes disponibles. Sin embargo, la ciencia lo que tiende es a especializarse y a fragmentar los objetos del estudio, y a través de esa fragmentación llegar a trazos de realidad. Pero la filosofía, ¿cuál es su fundamento? Su fundamento es la reflexión. Por lo tanto, va a ser esencialmente reflexiva. Se va a preguntar sobre todo y para todo. Y a la vez tiene una vocación práctica, ¿no? de escribir consejos para la vida, orientaciones, etc. Y nos dice, evidentemente todo este saber se va acumulando, y se van estableciendo teorías fundamentales que nos van a servir de referencia para seguir profundizando en todo el conocimiento científico, o en todo el conocimiento filosófico, más que científico. La filosofía, desde luego, no es religión, no se basa en un saber revelado, sino que lo que trata es un saber racional, utiliza la razón como fuente de conocimiento. Filosofía utiliza el saber racional, importante, utiliza la razón, que se va a llamar posteriormente logos. Acordaros de este término que os vaya sonando. ¿Y qué trata de saber? Comprender la realidad, hasta donde seamos capaces, o lo que se dice en filosofía, trata hasta donde llegamos a la comprensión o la inteligibilidad del mundo. El mundo inteligible, si lo llegamos a entender, en resumen, ¿no? Y para eso la filosofía no establece dogmas, ni rituales, ni moral. No hay nada dogmático, ni hay nada preestablecido en la filosofía. Por supuesto, la filosofía tampoco es literatura, y no nos interesa la literatura en el mundo filosófico, ¿no? Luego tenemos, importante en este tema, el paso que nos lo pueden poner el paso del mito al logos. Fijaros que es la palabra importante, que el logos se va a sustituir, bueno, por razón, por inteligencia, ¿no? Entonces el paso del mito, que lo vimos al principio del libro, como a los griegos veían, observaban, cómo fueron razonando, cómo fueron llegando a conclusiones, a la razón y a la utilización de la razón. Luego tenemos en el tema 2, filosofía y ciencia, lo que es el conocimiento científico.
Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es la ciencia? ¿Eh? Y la ciencia lo que vamos a ver es un modo de conocer lo que algo en específico. Y lo que queremos conocer es el objeto del conocimiento. Para llegar a ese objeto, para llegar a ese conocer, ¿eh? ¿eh? Lo que podemos hacer es trabajar con métodos. ¿Métodos de qué? Métodos de conocimiento, a través de los cuales podamos llegar a conocer lo que nos interesa. En este caso filosofía, ¿no? Hay distintos tipos de ciencias, las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias humanas, con sus especialidades correspondientes. En las ciencias formales, el método es axiomático, que lo vimos en el vídeo anterior. En las ciencias naturales, el método es experimental o hipotético-deductivo, también lo vimos en el vídeo anterior. Y en las ciencias humanas, el método es experimental o hipotético-deductivo. Hay dos métodos fundamentales, deductivo e inductivo. Entonces, lo que tenemos que ver en el estudio, un procedimiento de investigación o método experimental o hipotético-deductivo, incluye 4 pasos fundamentales que debéis de reflexionar sobre. Primero, establecemos el problema. Segundo, formulamos las hipótesis. Tercero, observamos y experimentamos. Y por último, establecemos una ley, una teoría o un paradigma. A veces estas palabras nos llevan un poco de equívoco, ¿no? Cuando nos establecemos de hipótesis, lo que queremos decir es formular el problema. Establecer el problema. ¿Qué queremos estudiar? Si nosotros experimentamos, sabéis perfectamente qué es la experimentación, no hay que hablar más. Luego sacamos ley, teoría o paradigma. Paradigma es otra palabra filosófica fundamental y que se va a repetir muchísimo en todos los temas de filosofía y significa modelo. Establecemos un modelo. Cuando nosotros compramos un coche, compramos un modelo de coche, si os sirve el símbolo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de presupuestos metafísicos, ¿no?, que nos llevan a identificar la realidad con el cosmos, como la naturaleza, de tal manera que hay una realidad sobrenatural, hay una realidad que nos supera, que está por encima, ¿no? Este cosmos ordenado, nos dice que los fenómenos se suceden siempre de una misma manera, de un modo muy parecido. Por lo tanto, las mismas causas producen idénticos fenómenos, ¿eh? Es decir, por encima de esta realidad hay una realidad metafísica, más allá de la física. Y luego hay una serie de presupuestos neoseológicos. La palabra también se las trae, es una